Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hacer revisión de guías de EBC isquémico. Yo soy la doctora María Paula Bueno, soy R2 de Medicina Interna. A continuación, revisaremos el siguiente contenido. Vamos a ver un poquito las abreviaturas que utilizaremos en esta presentación. Además de eso, hablaremos sobre el manejo prehospitalario del ictus, los sistemas de atención, también la evaluación y manejo de emergencia del EBC, los cuidados generales de apoyo, el tratamiento de emergencia que se debe ofrecer en el EBC, los cuidados de soporte que se otorgan durante la estancia intrahospitalaria y el manejo de las complicaciones agudas, además de la institución intrahospitalaria de la prevención secundaria. Estas son algunas de las abreviaturas que utilizaremos durante la presentación, por si alguien desea tomarle foto o tenerlas a mano para poder pues, irlas viendo a lo largo de la presentación. Muy bien. Estas son las guías que vamos a revisar el día de hoy. Existen múltiples guías que abordan diferentes aspectos del tratamiento de EBC. Algunas se abocan más al manejo de la trombólisis, otros a la trombectomía, otros para prevención secundaria, pero pues el día de hoy nos vamos a enfocar en esta, que es en el manejo en agudo de pacientes con EBC. Vamos a revisar las guías más recientes, que son las del 2018, más bien la actualización del 2019 de las guías del 2018 de la Asociación Americana del Corazón y también de la ASA. Igual aquí hay un QR por si alguien desea irlos revisando mientras vemos la presentación. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el manejo prehospitalario del EBC y de los sistemas de atención. Entre las primeras cosas que menciona la guía es la importancia de establecer o desarrollar programas que sean educativos enfocados a la búsqueda de atención médica, o sea, la llamada temprana al 911, para que podamos ir disminuyendo el tiempo de arribo al servicio de emergencias y avisar de forma oportuna al hospital que recibe el paciente para que esté preparado y que todo el personal que necesita atender a ese paciente pues pueda estar preparado en sus diferentes áreas. Esto pues se enfoca tanto a los profesionales de atención médica, pero también para el resto de la población, para que puedan identificar algunos de los datos que son muy importantes a identificar en un EBC y poder hacer una llamada de forma rápida. También se recomienda el uso de herramientas de evaluación de EBC por proveedores de servicios de emergencias médicas y también por diferentes grupos de profesionales de la salud. Hay diferentes escalas que existen para ayudarnos a identificar algunos de los datos más característicos en pacientes que se presentan con EBC. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos es la de Cincinnati o el FAST, que como pueden ver aquí en la pantalla, pues se compone de 4 puntos principales muy característicos. Uno es pues cambios en el rostro, ya sea pues una desviación de la comisura labial, además de eso, debilidad de los brazos, además de eso, cambios en el habla y pues el tiempo para llamar rápidamente al servicio de emergencias y también para conocer el tiempo de evolución de los síntomas. Y lo recomendado pues es un traslado al servicio médico más cercano, donde se pueda administrar alteplasa IV e incluso si se conoce un centro médico que esté cercano que ofrezca ambos, tanto la alteplasa como el tratamiento con trombectomía, pues también es algo recomendado. Algo que sí menciona la guía es que no debemos retrasar la atención, o sea, llevar al paciente a un hospital más cercano, pensando en llevarlo a uno que pueda ofrecer los dos y que pueda retrasar su tratamiento. Y otra cosa que también menciona es la importancia de tener en cada hospital un protocolo que esté organizado para la evaluación de emergencia de los pacientes con sospecha de EBC. Esto incluye pues varios aspectos. Incluye poder designar un grupo especializado para el manejo del EBC, que esto debe incluir médicos, enfermeras, personal de laboratorio, personal de radiología. Esto con el objetivo que los pacientes que son elegibles para trombólisis o trombectomía se pueda administrar de la forma más rápida posible desde el inicio de los síntomas y también para poder ir evaluando los resultados de la implementación de estos grupos o de estos protocolos para saber si realmente se están cumpliendo con los objetivos, incluyendo pues los tiempos, puerta, aguja y también se recomienda desarrollar comités de calidad que nos ayuden a evaluar cada uno de estos objetivos y si se están cumpliendo.
Hablando de la evaluación y del manejo de emergencia, pues lo primero que se recomienda es la aplicación de escalas de EBC. La que más se utiliza y la que recomienda la guía es la del National Institutes of Health Stroke Scale, que es el NIS, como lo conocemos aquí. Es una escala que es, o más bien estas escalas se recomiendan porque pueden ayudarnos a evaluar sí, a evaluar de una forma rápida y de una forma útil la gravedad o más bien el grado de déficit neurológico y además de que nos va a ayudar a evaluar o cuantificar la comunicación del déficit que hay en los pacientes y además de eso, pues ver quiénes son elegibles para terapia trombolítica o trombectomía. Es una escala que se puede utilizar de forma rápida, es útil, es aplicable por un amplio espectro de proveedores, no solamente médicos, y además de eso es precisa y confiable. Y además de esto, pues nos ayuda a cuantificar diferentes categorías de déficit. Sabemos que el NIS nos ayuda a evaluar dentro de dominios amplios, por ejemplo, el nivel de conciencia, la orientación, la capacidad para seguir órdenes, la parálisis de nervios craneales, evalúa especialmente la discapacidad visual y los movimientos faciales, los déficits motores y sensoriales, el deterioro del lenguaje y la coordinación. Aquí coloco la tabla que viene en la guía, voy a darle zoom, no sé si lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar así muy a grandes rasgos esta escala. Nosotros podemos ver que en el test, el primer punto, el 1A, es el estado de conciencia. Lo evaluamos del 0 al 3. En la mayoría de los puntos, unos son menores, por ejemplo, el 0 al 2. Pero vemos en el estado de conciencia, evaluar si el paciente está alerta, está somnoliento, o letárgico, si el paciente está obnubilado o está en coma. Vemos en el 1B preguntas de orientación. Preguntamos generalmente el mes y la edad y vemos si el paciente responde ambos de forma correcta, pues no se le otorga ningún punto, pero pues si responde solamente uno de forma correcta, se le otorga un punto y si responde ambos de forma incorrecta, se le otorgan 2 puntos. Entre los comandos, si el paciente abre o cierra los ojos o abre y cierra los puños, si sigue ambos comandos no se le otorga ningún punto, si solamente sigue uno se le otorga un punto, pero si no sigue órdenes se le otorgan 2 puntos. El siguiente punto es la mirada, ¿sí? Evaluamos si el paciente puede seguir el dedo del examinador a los movimientos horizontales y en 0 puntos pues es un movimiento normal, un punto es si tiene una parálisis de la mirada de forma parcial y en el punto 2 pues una desviación forzada, una parálisis incompleta, completa de la mirada. En el punto 3 están los campos visuales. Evaluamos eh, la observación entre estímulos visuales dentro de los cuadrantes del campo visual del paciente y entonces evaluamos si no hay pérdida visual, si hay una hemianopsia parcial o completa o una hemianopsia bilateral o ceguera. En el punto 4 evaluamos la parálisis facial, si esta es, hay un movimiento que es normal, si hay una parálisis facial menor o en el siguiente punto si es parcial o si es completa. En el siguiente punto, pues vamos a evaluar la función motora, primero de los brazos, después de las piernas, y evaluamos izquierda y derecha, y de acuerdo a cada uno, pues se otorgan los puntos. Por ejemplo, en este punto, que es en el punto 5, pues bueno, si se le pide al paciente que eleve el brazo izquierdo, por ejemplo, en el punto A, y si vamos a evaluar si el brazo se deriva, si o se mueve un poco antes de los 10 segundos, si cae antes de los 10 segundos, o si no hay ningún esfuerzo contra gravedad, o si no hay movimiento. Y dependiendo de eso, se le otorga el punto correspondiente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y posteriormente, pues evaluamos esta función motora en las piernas. Hacemos lo mismo con las piernas, lo único que cambia pues es el tiempo, si esta se deriva antes de los 5 segundos, si cae antes de los 5 segundos, o pues si no hay esfuerzo contra gravedad o no movimiento. Después de eso, pues evaluamos la ataxia de las extremidades. Les pedimos que hagan pruebas dedo nariz o talón espinilla y dependiendo pues de la respuesta, si no hay ataxia o solo hay ataxia en una extremidad o en ambas, pues entonces se otorga la puntuación correspondiente. Se hace una evaluación sensorial, se prueba la sensación en la cara, en los brazos, en las piernas y de acuerdo a ello se evalúa si hay una pérdida sensorial leve, severa o si no hay ninguna de ellas.
Además de eso, evaluamos el lenguaje, le pedimos al paciente que nombre algunos elementos, describa algunas imágenes o lea algunas oraciones, y dependiendo de eso, pues evaluamos si el paciente tiene una fascia leve a moderada, grave o una fascia global. Y también evaluamos la disartria y por último, pues la extinción o la falta de atención. Y pues esta escala, pues yo creo que la mayoría de nosotros la hemos utilizado. Es una escala que es bastante rápida. Ya existen también pues muchas herramientas que nos permiten irlo calculando con el teléfono y tenerlo a mano, y es bastante útil. Esto, ya haciendo los cálculos, pues las puntuaciones asignadas para cada categoría se suman, se combinan y los totales pueden oscilar entre un 0, que es sin deterioro, y 42, que es el puntaje pues, más alto o el más grave. Nosotros, pues, de acuerdo a la guía, podemos describir un EBC menor, como aquel que se define como un NIS entre 3 y 5. Y la directriz de la AJA del 2019 también define un EBC muy grave como un NIS arriba de 25 puntos. Se puede utilizar para evaluar el pronóstico, pero pues los puntos de corte varían mucho en esto y realmente no hay una definición clara para el pronóstico. Y algo que me gustaría mencionar también de esto es que la escala del NIS se inclina hacia los EBCs de la circulación anterior y subestima mucho la gravedad del accidente cerebrovascular en la circulación posterior, porque la sintomatología tiende a ser un poco diferente, entonces es algo que es importante que tomemos en cuenta. A continuación vamos a hablar sobre la evaluación y manejo de emergencia. Cuando llega un paciente, entonces lo primero que hacemos es que lo evaluamos completo, hacemos todo el ABC, evaluamos la gravedad, calculamos el NIS y el siguiente punto es que el paciente pase a imagen. Ese es el punto crucial porque de ahí se va a definir pues el tratamiento. Además de pues el tiempo de evolución de los síntomas, que también es súper importante, pero en todos los pacientes se debe recibir una evaluación con imágenes cerebrales lo más rápido que se pueda al llegar al hospital y antes de empezar cualquier terapia específica. Entonces, pues la guía recomienda un estudio de imágenes cerebrales para, en primer lugar y antes que nada, excluir la hemorragia intracraneal como parte de la evaluación inicial. Esto es para poder saber el manejo que se va a otorgar y lo importante es realizarlo lo más pronto posible. El TAC simple es efectivo y es suficiente para excluir la hemorragia intracraneal antes de la administración del alteplasa. A veces creemos que necesitamos estudios quizás más especializados, pero con esto tiende a ser suficiente. Y este es el único estudio de neuroimagen que se utilizó por el NINS para ensayos clínicos para el uso de trombolíticos. Entonces, con esto podemos hacer el diagnóstico inicial y descartar la hemorragia, que es lo primero que necesitamos hacer. Ya cuando se presentan otros casos o el paciente llega fuera de ventana, o sea, después de las 4.5 horas, o que en pacientes que despertaron con un ictus, no sabemos el tiempo de evolución de los síntomas, o del último momento que fueron vistos bien, entonces podemos considerar otros estudios de imagen. En este caso, pues el de elección sería la resonancia en protocolo stroke, para ayudarnos a identificar las lesiones que son positivas en difusión, pero son negativas en FLAIR, y nos ayuda a seleccionar aquellos que sí se pueden beneficiar del uso del alteplasa en este horario, más bien en esta cronología entre estas primeras 4.5 horas del reconocimiento de los síntomas, y más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Además de eso, se recomienda el uso de otros estudios de imagen, por ejemplo, la angiografía por tomografía computarizada con perfusión o la angiografía por resonancia magnética, ya sea con difusión, con o sin perfusión, para seleccionar a los candidatos a trombectomía mecánica entre las 6 y 24 horas del último momento visto bien. Y también el obtener imágenes vasculares no invasivas de las arterias intracraneales como parte de la evaluación de pacientes que cumplan los criterios para trombectomía mecánica que mencionaremos más adelante. Entonces, me gustaría a continuación hablar un poquitito
sobre el TAC. Ya mencionamos que la indicación es que todos los pacientes con una sospecha de EBC necesitan tener un estudio de imagen. Si pues no hay resonancia, definitivamente la primera opción es el TAC y es de forma inicial para descartar la hemorragia intracraneal. Y pues vamos a hablar un poquito de los hallazgos que encontramos de acuerdo a la temporalidad. Entonces, si algunos de los hallazgos que vamos a encontrar cuando el EBC se ha desarrollado en menos de 2 horas, es que a veces en la TAC incluso no se ven algunos signos visibles, pero si la oclusión es bastante grande, podemos ver un vaso que se ve hiperdenso. En menos de las 6 horas podemos ver signos tempranos de edema citotóxico. Podemos ver el parénquima hipodenso, podemos ver pérdida de diferenciación corticomedular y borramiento de los surcos. Y de las 12 a las 24 horas vamos a ver que el parénquima hipodenso está más claramente demarcado. De 3 a 5 días vamos a ver el grado máximo de edema y de efecto de masa. Y de 2 a 3 semanas pues se va a ver esa área donde fue la isquemia de forma isodensa y ya crónicamente se va a ver de forma hipodensa. Entonces, a continuación, me gustaría mostrarles esta imagen y me gustaría preguntarles qué observan. No sé si alguien pudiera ayudarme. Ese vaso hipertenso, ¿no? Sería Ajá. ¿De qué lado? a la derecha. Exacto. Se ve la arteria cerebral media. Aquí lo voy a colocar en color verde. Si nosotros vemos, se ve la arteria cerebral media derecha. Esta hiperdensia en comparación con las regiones de la arteria cerebral media izquierda, que es donde se ve la flecha, y si se dan cuenta, pues no lo podemos observar. Déjenme lo regreso un poquitito. Y este pues es un signo visible de cambios de isquemia. En este caso podríamos, o sea, se pueden empezar a presentar incluso menos de las 2 horas. ¿Ok? Y aquí voy a poner un video, igual lo voy a ir pausando y ustedes me dicen qué cambios podemos observar en este TAC. ¿Te pausó, cierto? Denme un segundo a ver si cara. A ver si así, perdón. Yo creo que es el internet que no me permite que se cargue, pero lo voy a intentar ir avanzando y lo voy a pausar aquí. Y ustedes me dicen si se alcanza, qué alcanzan a ver. Se ve el parénquima hipodenso con la pérdida de la diferenciación. Ajá. Y también el borramiento de los surcos, que ahí nos estaría hablando, en este caso, pues de un EBC que lleva más o menos de 6 horas de evolución. Muy bien. A continuación, pues también hablamos de la resonancia. Pues sabemos que hay diferentes cosas que las diferencian, ¿no? La TAC regularmente está más fácilmente disponible, es menos costosa, es mucho más rápida, pero pues la resonancia también tiene sus beneficios. Sabemos que si está disponible, pues es mejor utilizarla y especialmente está muy bien indicada, en esa guía lo menciona, que se utiliza cuando hay un inicio dudoso o un wake-up stroke. Y también cuando hay una sospecha de infarto en la circulación posterior, está muy bien indicado el uso de la resonancia. Aunque no está tan fácilmente disponible, es muy importante si se tiene disponible. Algunos de los hallazgos que se pueden encontrar cuando hay un EBC que tiene menos de 6 horas, o sea, tiene una evolución aguda temprana, pues se puede ver igual un realce arterial en, en aquella secuencia, no es secuencia, más bien, en la imagen potenciada por difusión, en el DWI, se puede observar lesión isquémica que aparece hiperintensa a los pocos minutos. Se puede ver regularmente como arriba de los 15 minutos desde que se desarrollan y es la modalidad que es más sensible para nosotros identificar un área de isquemia. Se correlaciona muy bien con el centro del infarto y nos ayuda a diferenciar de lo agudo y de lo crónico. Y el flare, que es la recuperación de la inversión atenuada de fluido, en ese punto se va a ver sin cambios. Igual ahorita voy a explicar un poquitito más sobre este mismatch que hay entre estos dos.
De las 6 a las 24 horas, podemos decir que es un periodo agudo tardío. Vemos en el T1 una lesión isquémica que aparece hipodensa, regularmente aparece más de 16 horas, y del T2 y flare se ve una lesión isquémica que aparece hiperintensa. Y pues ya cuando es aguda de 1 a 7 días, pues nosotros podemos ver que en aquella imagen en difusión se puede ver una hiperintensidad que permanece, pero pues la restricción de la difusión puede comenzar a disminuir en cuanto incrementa el área de necrosis. Y en T2 y flare podemos ver una hiperintensidad marcada que indica que el edema y el infarto pues ya son más significativos. Entonces, a esto es a lo que se refiere la guía respecto al flare mismatch, que es muy importante para evaluar en pacientes que llegan fuera de periodo de ventana, o sea, arriba de los 4.5 horas, para saber si se va a dar terapia trombolítica. Entonces, en la parte superior podemos observar imágenes en difusión que, por ejemplo, aquí en la primera parte, si se ve bien, en la primera parte podemos ver esta imagen que no se observa en el flare. Sí, se detecta aquí una hiperintensidad parenquimatosa, pero en el flare no se observa. Eso se le llama el mismatch. Igual en la parte superior podemos ver en esta zona que se encuentra una hiperintensidad, en el flare no se observa, ese es el mismatch. Pero cuando se observa tanto en ambos, como en difusión como en flare, entonces ahí nosotros sabemos que el tiempo de evolución es mayor y que no se recomienda la trombólisis. ¿Sí? Por ejemplo, aquí igual, no se ve porque hay un poquito de luz, pero podemos ver en la imagen de arriba, en la parte A del lado izquierdo, en difusión se observa aquí donde está esta flecha amarilla, una hiperintensidad que en flare no se observa. Entonces, en este punto sabemos que podemos indicar la trombolisis y abajo podemos observar tanto en difusión como en flare. Entonces, no está indicado el uso de la trombolisis. Muy bien. Em, Además de los estudios de imagen, que es lo primero que se debe hacer, en todos los pacientes debe evaluarse la glucosa antes del inicio del alteplasa. ¿Por qué se les ocurre que es importante? Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia pueden hacernos stroke mimics, ¿sí? Pueden mimetizar un ictus, entonces es muy importante evaluar en todos los pacientes la glucosa antes del inicio del alteplasa. Y si aparece pues debajo de 60, entonces darle el tratamiento oportuno. Y pues la hiperglucemia persistente durante las primeras 24 horas también se ha asociado a peores desenlaces, entonces también es importante tratarla para poder mantenerla entre 140 y 180 miligramos por decilitro. En todos los pacientes también es importante hacer un electrocardiograma, troponinas, porque pues puede haber también un infarto al miocardio que sea concomitante y pues es importante saber para poder dar el tratamiento oportuno o también evaluar la presencia de arritmias como la fibrilación auricular para poder dar el tratamiento adecuado al tiempo necesario. También en algunos pacientes se recomienda el tomar plaquetas, tiempos de coagulación e INR. No es en todos los pacientes, sino se recomienda para no perder tiempo y recursos en aquellos en los que se tenga una mayor sospecha que estos pudieran estar alterados, en pacientes que se conoce que pudieran utilizar ya algún tipo de anticoagulante o pudieran tener alguna coagulopatía. Entonces se solicita. Y aquí no lo agregué porque se me pasó, pero también menciona sobre la radiografía de tórax. Se recomienda, en caso de que sospechemos de alguna patología cardíaco-pulmonar aguda, por ejemplo, un edema agudo pulmonar, entonces ahí sí estaría indicado, pero sin que retrase ni pasar a estudio de imagen y tampoco a iniciar tratamiento. Muy bien. Entre los cuidados de soporte y el tratamiento, pues lo primero es evaluar el ABC. Hay que checar pues la vía aérea, hay que ver si el paciente necesita por el deterioro neurológico que pudiera tener, necesitará soporte de la vía aérea o asistencia ventilatoria, especialmente en aquellos que tienen pues un estado de conciencia disminuido o si tienen disfunción vulvar, pues se valorará y si necesitan pues tener soporte ventilatorio se debe otorgar. El soporte con oxígeno suplementario
es más que nada para pacientes que tengan una saturación menor a 94%. De no ser así, pues no es necesario utilizarlo. Y pues, aunque no ahonda la guía en esto, pero pues sí menciona la importancia de corregir la hipotensión y la hipovolemia para mantener una adecuada perfusión. No menciona específicamente en qué sentido, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Algo importante que necesitamos tener en cuenta, pues es el manejo de la presión arterial y lo divide en dos áreas grandes. Es uno, si el paciente se va a trombolizar y si no se va a trombolizar. Si el paciente se va a trombolizar, si es elegible, está en periodo de ventana, entonces es importante que el paciente tenga una TA menor a 185/110 antes de empezar la terapia fibrinolítica y debe mantenerse debajo de 180/105 tras las primeras 24 horas de tratamiento. En un momentito más les voy a mostrar las recomendaciones farmacológicas que da la guía para poder cumplir con este objetivo. Y si no se va a trombolizar, entonces nos habla de poder tener algo que se llama hipertensión permisiva, que es tolerar una TA de menor de 220/120 dentro de las primeras 48 a 72 horas. Esto con el objetivo, pues, de mantener la perfusión cerebral. Sabemos que solamente en ciertos casos se recomienda una disminución más temprana, especialmente en pacientes que tengan comorbilidades, ¿sí? Que tengan algún otro problema como una disección aórtica, alguna insuficiencia cardíaca concomitante, entre otros. Y entonces se recomienda una reducción muy cuidadosa, regularmente de alrededor del 15% entre las primeras 24 horas para pues no afectar esta área de penumbra y que pues también se quede sin circulación y pues se agrande todavía más el infarto. Bueno, de acuerdo a la guía, estas son algunas de las recomendaciones para tratar la hipertensión en pacientes que son candidatos a la terapia con reperfusión. Aquí, se me hace que lo voy a... Ahí está mejor. Recomiendan que pacientes que son elegibles para terapia de reperfusión, pero que su TA está arriba de 185/110, se dé manejo con la betalol de 10 a 20 miligramos IV de entre 1 y 2 minutos y que se pueda repetir una vez, o pues dar las otras opciones de usar nicardipino o clevidipino en caso de que estén disponibles. Y pues de no tener disponibles algunos de estos, pues el uso de hidralacina o enalaprilat, si se tienen disponible, pueden ser algunas opciones, aunque no son las de primera elección. Me parece que aquí he visto pocas veces la betalol. No sé si tenemos la betalol disponible de lo que ha podido conseguir, pero pues bueno, esa sería una de las indicaciones. A veces urgencias, pues menciona aquí, a veces urgencias tienen en el metropolitano y pues eso puede sernos de utilidad. También se recomienda el control de la TA durante y después de la administración de alteplasa para mantener una TA debajo de 180 y de 105. Y nos recomienda monitorizar la TA cada 15 minutos, las primeras 2 horas desde el inicio de la terapia con alteplasa, y después cada 30 minutos por 6 horas, y después cada hora por 16 horas. Y si la TA sistólica está arriba de 180 o 230 o la diastólica arriba de 105, 120, pues se recomienda utilizar la betalol, se recomiendan 10 miligramos IV y después una infusión continua de 2 a 8 miligramos por minuto, y da algunas recomendaciones también para nicardipino y clevidipino. Pero si nos hace y nos recalca la guía que si la TA no se controla, pues entonces no se administre la terapia con alteplasa por el alto riesgo de conversión hemorrágica. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar sobre la trombolisis. Las indicaciones principales que podemos decir para trombolisis es que pues haya síntomas neurológicos que son discapacitantes, son agudos y o un NIS arriba de 5. Que no haya presencia, obviamente, de hemorragia intracraneal y que se evalúen los imitadores de EBC, hipoglucemia, tumores, estados positales, migrañas, etcétera. Algunos de estos pues los vamos a poder ver en el estudio de imagen, especialmente lo de los tumores. Y pues se recomienda que se administre la trombolisis cuando aparecen menos de 3 horas desde el inicio de los síntomas o del último estado de bienestar o basal con
EBC incapacitante en el caso de que pues este paciente tenga este EBC previo. Y de 3 a 4.5 horas se permite desde el inicio de los síntomas en pacientes que son seleccionados. De acuerdo a la guía, ellos dan algunos puntos en pacientes o que se han ha revisado que son pacientes de menos de 80 años, que no tengan antecedentes de diabetes, que tampoco tengan antecedentes de ictus previo, un IS menor a 25, no anticoagulación oral y sin evidencia de imagen que muestra una lesión isquémica que involucre más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. No son contraindicaciones absolutas, más bien son algunas recomendaciones que dan para evaluar. Incluso se recomienda que se evalúe junto al equipo de neurología para pues, ver los riesgos que eso pudiera tener, pero pues no está contraindicado. Y también se recomienda la trombolisis cuando arriba de 4.5 horas, pues cuando el inicio es incierto, desde el inicio pues, de los síntomas, del último estado de bienestar o basal, o pues que si el paciente despertó ya con los síntomas o tuvo un wake-up stroke. Sí está indicado si hay una lesión como la que vimos, que hablamos, que se presenta en difusión, pero no se presenta en flare, y que afectan menos de un tercio del territorio de la arteria cerebral media y no se observa este mismatch, ¿sí? La dosis de la alteplasa se da en dos formas. Primero se hace una infusión que va a quedar a 0.9 miligramos kilo con una dosis máxima de 90 miligramos. Entonces, de toda esa infusión que se prepara, 10% de la dosis se administra en bolo para un minuto y el resto de la infusión, que es el 90%, se administra para 1 a 2 horas. ¿Sí? Entonces, se prepara completo, se administra una primera parte del 10% de la dosis para un minuto y el resto, que es el 90%, para 1 a 2 horas. Bueno, si el paciente es candidato para trombectomía y trombólisis, se recomienda administrar primero el tratamiento trombolítico, aun si se considera la trombectomía, sin retrasarla. Para esto se recomienda utilizar la tenecteplasa en vez de la alteplasa. Aquí puse una pequeña tablita comparativa entre la tenecteplasa y la alteplasa. Em, la tenecteplasa, pues, se administra solamente una dosis en bolo. A ver si aquí puse. Ahí está la dosis. Se administra una dosis única en bolo, la administración es más rápida, tiene una mayor afinidad para el fibrinógeno y tiene una mayor incidencia de reperfusión y mejores resultados funcionales a los 90 días en pacientes que van a pasar o que son candidatos a trombectomía y tiene un menor costo. Pero la alteplasa, pues, es la que más se ha estudiado y la que se considera al momento por la mayor cantidad de estudios, pues se considera más segura y que tiene mayor evidencia y la única que está aprobada por la FDA para el uso en EBC isquémico. Aún así, sí menciona la guía algunos ensayos clínicos aleatorizados sobre cómo se recomienda el uso de la tenecteplasa o que se tenga en consideración en pacientes que van a pasar a trombectomía, pues por estos resultados funcionales y mayor incidencia de reperfusión. La tenecteplasa se administra un bolo IV único de 0.25 miligramos por kilo con una dosis máxima de 25 miligramos. ¿Qué cuidados necesitamos tener posteriores a la trombolisis? De preferencia, admitir a la unidad de cuidados intensivos o una unidad de EBC y pues vigilar el desarrollo de cefalea grave, hipertensión aguda, náuseas o vómito o empeoramiento de la exploración neurológica. ¿Por qué creen que esto pudiera ser? Que haya alguna conversión hemorrágica. Entonces, para eso es importante parar la infusión y obtener un TAC de emergencia para pues evaluar si se presenta alguna hemorragia. Además de eso, como ya mencionamos, pues un monitoreo sistemático de la presión arterial y en caso de que este se presente arriba de 180, 105, administrar antihipertensivos. Se recomienda también el diferir la colocación de sondas y catéteres. Menciona la guía que si se puede manejar al paciente de forma segura sin ellas, pues evitar la colocación, especialmente se refiere a sondas vesicales, sondas nasogástricas, sondas intraarteriales.
Y además de esto, pues se recomienda realizar un estudio de imagen, un TAC, una resonancia de control a las 24 horas tras el uso del alteplasa y antes de empezar la anticoagulación o manejo antiplaquetario. Muy bien, aquí le voy a dar zoom. Y pero pues nos menciona la guía también la importancia del manejo de complicaciones agudas de la terapia trombolítica. Muy especialmente se enfoca a la hemorragia intracraneal y al angioedema. En caso de que pues, sospechemos que haya datos de hemorragia intracraneal o se evidencie ya por la imagen, pues se pare la infusión por alteplasa, se piden algunos estudios, una VH, se pidan tiempos y además de eso que se hagan pruebas cruzadas, se haga el TAC y entonces se puedan administrar crioprecipitados. Recomiendan 10 unidades infundidas de 10 a 30 minutos y administrar una dosis adicional si el fibrinógeno está en menos de 150 y también administrar ácido tranexámico. eh, Recomienda 1 gramo, ¿sí? 1000 miligramos infundidos en 10 minutos y después de esto, pues que se administre, o en caso de que no se tenga que se pueda administrar ácido aminocaproico de 4 a 5 gramos para 1 hora y seguido por 1 gramo hasta que se controle el sangrado. Y pues hacer interconsultas para hematología y neurocirugía y dar pues el apoyo de soporte que se pueda necesitar. Y en el caso que se presenta angioedema al administrar algún trombolítico, pues si lo más importante pues es mantener la vía aérea, si se necesita intubar, pues que se intube. Además de eso, descontinuar obviamente la infusión con alteplasa y también evitar el uso de IECAS y pues administrar metilprednisolona 125 miligramos y difenhidramina 50 miligramos. Dice aquí que también se puede administrar, bueno, se recomienda administrar ranitidina 50 miligramos o famotidina 20 miligramos. Y si hay un mayor grado de angioedema, pues administrar epinefrina 0.3 mililitros subcutáneo o por un nebulizador, ¿sí? Y poder otorgar este manejo de soporte. Bueno, aquí mencionan otras consideraciones para la terapia trombolítica, otros casos especiales, podríamos decir. En caso de que, ya habíamos mencionado, que la TA está arriba de 185, 110, entonces administrar antihipertensivos y en quienes se puede reducir de forma segura debajo de este valor, entonces ahí sí administrar la trombolisis. Luego, en pacientes que ya tienen terapia antiplaquetaria previa, no se contraindica la trombolisis. Seguimos adelante. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que están incluso en terapia de reemplazo renal, tampoco se contraindica la trombolisis si los tiempos de coagulación están normal, si el TTP está normal. En este caso, por ejemplo, sí esperaríamos el resultado de las pruebas de coagulación para poder saber si se va a dar la trombolisis. Y en pacientes que tienen una discapacidad preexistente, sabemos que no se incrementa el riesgo de hemorragia intracraneal, pero puede asociarse a menos mejoría neurológica y a mayor mortalidad. No está contraindicado, pero pues es algo que hay que evaluar. En pacientes que usan warfarina, se puede dar la trombolisis si el INR es menor a 1.7 o el TP es menos de 15 segundos. En pacientes que tienen un trauma mayor o una cirugía mayor reciente, menos de 14 días, que no afecta la cabeza, entonces se considera su uso, pero pues hay que sopesar los riesgos de sangrado por lesiones del sitio quirúrgico asociados versus la discapacidad por el EBC. Esto es algo bien, bien importante. La menstruación no contraindica la trombolisis. En el caso de que pues, haya un infarto agudo al miocardio, entonces se tromboliza de acuerdo a la dosis adecuada para EBC y después se planea la angioplastia coronaria percutánea y esta sí está indicada. En caso que haya una malignidad sistémica, es razonable en pacientes con expectativa de vida mayor a 6 meses si no hay contraindicaciones. Y el embarazo se puede considerar en el uso de trombolíticos si hay un EBC moderado a grave, cuando los beneficios superan el riesgo del sangrado uterino. Y el riesgo de hemorragia intracraneal es muy bajo cuando se presentan imitadores del EBC. A veces a lo que me refería con los stroke mimics, a veces
lo que podemos descartar durante la evaluación inicial, pues lo descartamos, pero hay veces que no vamos a poder descartar por completo, entonces ahí sí se recomienda definitivamente dar la terapia trombolítica, porque de todas formas el riesgo de sangrado es bastante bajo. En cambio, si no pudimos diferenciar entre estos dos, definitivamente es mejor dar la terapia porque pues nos puede ayudar en caso que no podamos diferenciar, pues a dar el manejo. Aquí les comparto algunas de las contraindicaciones absolutas y relativas. Déjenme lo voy a poner un poquito de zoom para que sea más fácil. Entre las contraindicaciones absolutas de condiciones preexistentes, pues bueno, un EB6 isquémico reciente o un TCE grave menor a 3 meses, una cirugía intracraneal o intraespinal reciente de menos de 3 meses, una historia de hemorragia intracraneal, una neoplasia maligna gastrointestinal o una hemorragia gastrointestinal reciente menor a 21 días, o una neoplasia intracraneal intraaxial. Y entre los hallazgos agudos, pues que haya datos de hemorragia intracraneal o de una hemorragia subaracnoidea aguda, que haya un INR arriba de 1.7, un TP arriba de 15 segundos o un TTP arriba de 40 segundos, y una plaquetas debajo de 100.000. La anticoagulación con inhibidores indirectos de la trombina o inhibidores indirectos del factor 10A, si ha tenido dosis de tratamiento reciente con heparines de bajo peso molecular menos de 24 horas, si tiene sangrado interno activo, endocarditis infecciosa, disección aórtica y si tiene además de su accidente cerebrovascular menor no incapacitante. Aquí la indicación, y como había mencionado, es que pues tengan suficientes síntomas, por decirlo así, incapacitantes es la indicación. Si hay grandes áreas de marcada hipodensidad en la TAC o una hipertensión grave no controlada, pues son algunas de las contraindicaciones absolutas, y entre las relativas, pues una cirugía mayor o traumatismo reciente, sin incluir la cabeza en menos de 14 días, que pues prácticamente estos son los que mencionamos. Los únicos que no había mencionado era que hubieran datos de microsangrado cerebral, menos de 10 microsangrados, o un trombo auricular o ventricular izquierdo conocido, una punción arterial reciente y un EBC muy grave arriba de 25 puntos. Esta es una contraindicación relativa. No está completamente contraindicado, pero pues nos incrementa mucho el riesgo de hemorragia intracraneal, entonces pues hay que valorar si se va a realizar. Y además de eso, pericarditis aguda o condiciones intracraneales que puedan aumentar el riesgo de hemorragia. Muy bien. Bueno, bueno, voy a continuar. Me lo voy a pasar tantito, ya si tengo chance, nos da tiempo, revisamos un resumencito de cómo va esto en orden. Voy a hablar así a grandes rasgos también de las indicaciones de la trombectomía. Quizás esto mm, no nos corresponde tanto, pero pues es importante saber cuáles son las indicaciones. Entonces, si el paciente llega con síntomas que se han desarrollado en menos de estas últimas 6 horas, la indicación es que el paciente tenga un ranking pre-EBC de 0 a 1, una obstrucción de grandes vasos de la circulación anterior, de la arteria carótida interna o la cerebral media, este, M1, o un ASPEX, que es un Alberta Stroke Program Early CT Score, que es un sistema de puntuación estandarizado que se utiliza para evaluar el alcance de cambios isquémicos tempranos en la TAC, que sea mayor a 6 o un NIS mayor a 6. Son las indicaciones de trombectomía en aquellos que son de menos de 6 horas, y en aquellos que son arriba de 6 hasta las 16 horas. Entonces, se recomienda que cumplan los criterios de alguno de los siguientes dos ensayos, ya sea del Down o del Diffuse 3. Aquí vienen algunos de estos, por ejemplo, en el Down, pues que sean pacientes mayores de 18 años, que el tiempo de inicio de los síntomas sea de menos de 24 horas, y pues dependiendo el NIS, pues también, por ejemplo, un NIS mayor a 10 con un volumen de infarto menos de 31 mililitros, o si es un NIS arriba de 20 con un volumen del infarto de 31 a 51 mililitros. Y si son mayores a 80 años, pues que el volumen del infarto sea menor de 20 mililitros, y un NIS mayor a 10, u oclusión de grandes vasos. Y en el caso, por ejemplo, de los criterios del Diffuse 3, es que sean mayores de 18 años, un NIS mayor a 6, un volumen del infarto menor de 70 mililitros, que el volumen de penumbra sea de más de 15 mililitros, porque pues esto nos indica que pues quizás vaya a haber un mejor resultado en cuestiones de reperfusión, y que la reducción del volumen del déficit de perfusión sea mayor que el volumen del núcleo isquémico. Hay dos técnicas generales para la trombectomía.
Hay una que es el stent retriever y el otro que es aspiración. El stent retriever o recuperación del stent es básicamente, pues se llega con el stent y se atrapa el coágulo y se saca. Y la aspiración, pues es simplemente pues, aspirar prácticamente el coágulo. Y se recomienda más el uso del stent retriever que la aspiración mecánica. Aquí menciono algunas de las consideraciones para usar el stent retriever en obstrucciones de menos de 6 horas. Otra de las opciones de tratamiento que menciona la guía a grandes rasgos es la fibrinólisis intraarterial. Prácticamente se llega a la arteria que está afectada con un catéter y se llega justo donde está el coágulo y ahí mismo se infunde el fibrinolítico. Definitivamente sigue siendo mejor y se sigue recomendando más el manejo con un stent retriever que una fibrinólisis intraarterial como tratamiento de primera línea. Y se menciona que se puede utilizar si los síntomas empiezan de menos de 6 horas posteriores a cuando empieza el EBC, pero pues se administra en pacientes que son cuidadosamente seleccionados, especialmente los que tienen contraindicaciones para uso de alteplasa IV, pero pues se desconocen las consecuencias. Tienen esto. Pues bueno, mencionaremos a grandes rasgos medidas de soporte en neuroprotección. Se menciona que pues, hay que tratar cualquier temperatura arriba de 38 grados, mantener la normotermia. No se recomienda la hipotermia como parte del tratamiento. Hay que mantener la glucosa estable, evitar hipoglucemias y además de eso mantenerla entre 140 y 180 miligramos por decilitro, porque esto mejora también los desenlaces. Y pues habíamos mencionado el mantener el control de la TA. Respecto a la profilaxis de trombosis venosa profunda, se recomienda la profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente, no se recomiendan las medidas de compresión. Y respecto a la profilaxis farmacológica, el beneficio no está muy bien establecido porque pues, puede incrementar el riesgo de hemorragia intracraneal. Respecto, ay, denme un segundo porque se me atoró mi compu. Ahí está. Respecto a la rehabilitación temprana y la movilización, se recomienda adelante de las 24 horas, no se recomienda o no mejora si se hace antes de las 24 horas desde el inicio del EBC. Y entre las cosas que hay que evaluar, pues evaluar las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentadas, además de las habilidades de comunicación y movilidad funcional. Les voy a pedir que me perdonen un segundo, se trabó mi PowerPoint, no puedo avanzar, así que voy a pausar esto un momentito. Me dicen si lo pueden ver. Ok, muy bien. Entre otras medidas de soporte, aquellas relacionadas a la nutrición, se recomienda el tamizaje de disfagia. Hay que pues, dejar al paciente en ayuno hasta que podamos evaluar el riesgo de aspiración. Y pues se recomienda iniciar la dieta enteral en menos de 7 días. Si hay disfagia, pues iniciar la dieta por sonda nasogástrica. Y si se prevé que esta va a durar más de 2 o 3 semanas, pues colocar una sonda de gastrostomía. Y es muy importante también hacer un tamizaje rutinario de depresión con inventarios estructurados y empezar el manejo con antidepresivos si no hay ninguna contraindicación. Y entre el manejo de complicaciones agudas, la guía menciona respecto al edema cerebral que se recomienda el uso de terapia osmótica sin definir eh, cómo realizar esta. Menciona también la hiperventilación moderada breve con una meta de presión de CO2 de 30 a 34 milímetros de mercurio. No se recomienda el uso de esteroides. Recomienda la craniotomía descompresiva si hay un infarto supratentorial y una ventriculostomía en hidrocefalia obstructiva posterior a un infarto cerebral. Y en cuestión a las crisis convulsivas, no recomienda el uso profiláctico de anticomiciales, solamente es empezar si se presentan
de forma recurrente. La guía redirige a esta segunda guía hablando de la prevención secundaria intrahospitalaria. En esta no nos enfocaremos, solamente hablaremos de algunas cosas muy puntuales, pero pues aquí igual les dejo el enlace por si la quieren revisar. Y pues bueno, habla sobre la evasión de causas secundarias, enfermedades de gran vaso o un origen cardioembólico y realizar estudios acordes para poder dar con la causa secundaria. Entre esos, pues el realizar estudios de extensión de imagen para poder evaluar los vasos que pudieran estar afectados y empezar tratamiento acorde y también para la evaluación de un origen cardioembólico, el poder hacer una monitorización continua, al menos las primeras 24 horas, realizar un electrocardiograma o un ECOG para ver si hay una persistencia del foramen oval y evaluar con neurología y cardiología el cierre. Y también si hay fibrilación auricular, pues el empezar el anticoagulante oral entre 4 y 14 días después del inicio del EBC. También menciona entre la terapia antiplaquetaria, empezarla de 24 a 48 horas tras el inicio de los síntomas o adelante en las 24 horas si hubo trombolisis y administrar aspirina. La dosis que menciona la guía es de 160 a 300 miligramos por día o administrar clopidogrel 75 miligramos si hay alergia a la aspirina. La única indicación en la que vi que se menciona el uso de doble antiagregación es en la presencia de un EBC menor con un NIS de 3 a 5 puntos por 21 a 90 días, a dosis de la aspirina de 75 a 100 miligramos y del clopidogrel de 75 miligramos. Y pues recomienda la reevaluación para ver en qué caso se puede continuar administrando de forma prolongada. Respecto a la hiperlipidemia, pues menciona que hay que hacer recomendaciones del estilo de vida. Sí, y además de eso, pues hay que evaluar de forma recurrente la adherencia a estos factores y a las estatinas cada 4 a 12 semanas y hacer ajustes. Menciona la guía que en pacientes arriba de 20 años sin terapia hipolipemiante previa, pues medir los lípidos y estimar el riesgo. Y pues si no hay enfermedad vascular aterosclerótica en origen cardioembólico y el LDL está arriba de 100, pues empezar una estatina a alta dosis. En pacientes menores de 75 años que sí tienen enfermedad vascular aterosclerótica establecida, empezar una estatina de alta intensidad que nos ayude a obtener la meta de bajar el LDL un 50%. Y si hay muy alto riesgo, pues intentar mantener el LDL debajo de 70, pero si este se presenta arriba de 70 y el no HDL arriba de 100, continuar con estatina a la dosis máxima tolerada y si aún así no se cumplen metas, pues valorar el agregar acetimib o un PCSK 9. ¿Ok? De la terapia antihipertensiva, pues se recomienda iniciarla en la hospitalización porque nos ayuda a mejorar el control de la TA a largo plazo y pues indicarle al paciente qué se puede llevar a casa. Y nos hace recomendaciones sobre el cese del tabaquismo, incluso empezar con terapias conductuales en el hospital y valorar la terapia de reemplazo con nicotina, incluso el uso de la vareniclina como parte del tratamiento para ayudar a los pacientes a abandonar el hábito tabaco. Y pues este fue el resumen de la guía. No sé si haya algún comentario o alguna duda.